Bueno, vamos a desglosar esto. Hay que hacer un ejercicio de imaginación y viajar directo a la Argentina de la década de 1880 y 1890. Uf, una época de contrastes enormes. Totalmente. Es un país que, digamos, está estallando de riqueza. Se están construyendo palacios de estilo francés en Buenos Aires, llegan barcos pero cargados de millones de inmigrantes europeos. Sí, el famoso modelo agroexportador. Exacto, un modelo que está generando fortunas incalculables. Pero a ver, hay una trampa. Si miramos quién toma las decisiones, quién decide el destino de toda esa riqueza, nos encontramos con un club hiper exclusivo. Muy cerrado. Las puertas del poder están cerradas con llave por el Partido Autonomista Nacional. Las elecciones son, o sea, una ficción total. Un teatro donde el resultado ya está escrito mucho antes de que empiece la votación. Claro, el famoso fraude patriótico. O también le decían el voto cantado. Era un sistema donde el patrón de estancia literalmente llevaba a sus peones a la mesa de votación y declaraba en voz alta por quién iban a votar. Qué locura pensarlo hoy. Sí, es que no había privacidad, no había libertad y, por supuesto, no había una verdadera representación. Era control absoluto. Era una olla a presión a punto de reventar. Y a menudo cuando pensamos en la historia de los partidos políticos que surgen de esas presiones, imaginamos, no sé, instituciones estáticas, como un monumento de bronce en una plaza. Inamovible, siempre igual. Tal cual. Siempre igual a sí mismo. Pero explorando la trayectoria histórica de la Unión Cívica Radical, la UCR, desde su nacimiento a nivel nacional hasta llegar a su complejísimo laboratorio político en la provincia de Tucumán, la imagen que aparece es completamente distinta. Es la imagen de una placa tectónica. Me gusta mucho. Es una forma muy precisa de visualizarlo. Porque, a ver, las placas tectónicas son estructuras inmensas, fundacionales, que siempre están ahí. Nunca desaparecen. Y a veces esa fricción es silenciosa, ¿no? Ocurre muy por debajo de la superficie y apenas altera el día a día. Pero otras veces, la tensión acumulada es tanta que esa placa produce terremotos institucionales masivos. Terremotos que cambian la geografía política por completo. Sí, reconfiguran todo el mapa. Y nuestro análisis a fondo de hoy tiene un objetivo súper claro. Entender cómo y por qué un movimiento que nació allá en el siglo XIX siguió operando en el tablero político moderno. Y creo que antes de entrar en los detalles de esos sismos institucionales, es vital establecer las reglas de nuestro análisis. Importantísimo eso. Sí, porque para quien busca entender los engranajes de la historia política, es indispensable separar el análisis de la pasión partidaria. Vamos a abordar la historia de la UCR, sus hitos, sus tensiones ideológicas, de manera estrictamente fáctica. Los hechos sobre la mesa. Exactamente. La intención aquí es explorar estos hechos y las corrientes de pensamiento sin tomar partido y sin emitir juicios de valor morales sobre posturas de izquierda, de derecha o sobre las decisiones de la época. No buscamos ni aplaudir ni condenar. Sino comprender la mecánica, el cómo y el por qué funcionaron las cosas en su momento. Esa es la meta, ver cómo operan los engranajes. Es un viaje para desarmar el motor y ver cómo funcionan por dentro, no para decidir de qué color pintar el auto. Entonces, bueno, volvamos a ese club exclusivo de 1890. Tienes a una élite que controla absolutamente todo. Ajá. Y por otro lado tienes a una clase media emergente. Hijos de inmigrantes, comerciantes, estudiantes que exigen entrar. ¿Cómo logra la UCR romper esa puerta? Porque, digamos, supongo que no lo hicieron mandando una carta formal de queja. Definitivamente no. Fue todo menos cordial. El nacimiento de la UCR está marcado por la disrupción violenta y por una palabra clave que es la intransigencia. O sea, choque frontal. Sí, hablamos de levantamientos armados, como la famosa Revolución del Parque en 1890. Y cuando eso no logró derrocar al régimen inmediatamente, la estrategia mutó. Pasaron a lo que llamaron la abstención revolucionaria. Abstención revolucionaria. O sea, no votar. Básicamente, el partido decidió que, si el sistema electoral era una farsa completa, no iban a legitimar el teatro participando en él. Se negaron a presentar candidatos durante años. Y esa postura, sumada a la constante amenaza de nuevos levantamientos armados,
empezó a hacer que el país fuera políticamente ingobernable. Claro, asfixiaron el sistema. Para la élite conservadora se volvió insostenible. Es decir, el mecanismo fue golpear la legitimidad del gobierno hasta que no tuvieron más remedio que ceder. Y así es como llegamos al primer gran terremoto institucional, que es la Ley Sáenz-Peña en 1912. Exactamente. La élite conservadora, liderada en ese momento justamente por Roque Sáenz Peña, se da cuenta de algo crucial. Ven que, para salvar el sistema capitalista y el orden general del país, tienen que abrir la válvula de presión. Tienen que ceder algo de poder para no perderlo todo. Tal cual. Y ahí aprueban esta ley que establece el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio. El voto secreto, que hoy nos parece algo tan básico como respirar, pero entender el mecanismo de esa época lo cambia todo. Es un antes y un después. Porque pasar del voto cantado, donde tu jefe te escuchaba votar mientras te miraba, al cuarto oscuro a solas, eso fue arrebatarle el control territorial a los caudillos conservadores en un solo movimiento. Les cortaron los hilos. Ahora, para lograr esto, la UCR no solo tenía tácticas agresivas, tenía una brújula ideológica muy clara. Y aquí aparecen dos conceptos fundamentales en las fuentes que revisamos: el krausismo y el liberalismo social. Y a ver, krausismo suena a un seminario de filosofía alemana hiperdenso. ¿Cómo se traduce eso a la política de la calle en Argentina? Bueno, de hecho viene de un filósofo alemán, Karl Krause, pero en el mundo hispanohablante tomó una forma muy particular. En la práctica política, lo fascinante aquí es cómo el krausismo le inyectó a la UCR una convicción inquebrantable sobre la ética. ¿La ética como estrategia política? Más bien como cimiento. Postulaba que la política no podía ser un simple juego de intereses económicos o una competencia despiadada por repartirse el botín del Estado. La política tenía que ser una herramienta moral para elevar la dignidad humana. Ok, o sea, las instituciones debían reflejar decencia, honestidad. Exacto, decencia y armonía social. Ese era el ideal krausista. Y a eso se le suma el liberalismo social, que, si entiendo bien, es como decir, sí, la libertad individual es sagrada, pero si tienes hambre o no sabes leer, tu libertad es una ilusión. Ese es el núcleo exacto del concepto. El liberalismo clásico se enfocaba casi exclusivamente en que el Estado no interfiriera, que se alejara. En cambio, el liberalismo social argumenta que el Estado tiene la obligación de intervenir. Intervenir para nivelar la cancha, digamos. Tal cual. Para crear las condiciones materiales y educativas que permitan a todos los ciudadanos ejercer esa libertad. Porque no basta con ser libres en un papel de la Constitución. Hay que tener igualdad de oportunidades en la realidad material. Y aquí es donde tengo que frenar y hacerte una pregunta. Porque si revisamos la historia nacional de este partido a través de sus grandes figuras, pareciera que esa filosofía se dispara en direcciones completamente opuestas. A ver, ¿en qué sentido? Repasemos el siglo XX. Primero llega al poder Hipólito Yrigoyen, impulsando la reforma universitaria y creando YPF, la empresa estatal de petróleo. Un enfoque muy centrado en la soberanía y la educación. Claro. Pero luego, décadas más tarde, tenemos a Arturo Frondizi, que es el abanderado del desarrollismo. Después llega Arturo Illia, enfocadísimo en el gasto social, la salud, la educación pública, muy austero. Y finalmente, Raúl Alfonsín, cuya misión monumental fue reconstruir la democracia y juzgar a las juntas militares tras la dictadura. Un espectro de liderazgos muy diverso. Demasiado diverso. A ver, ¿cómo juntas en una misma identidad a Frondizi, que estaba obsesionado con la industria pesada, la petroquímica y atraer capital extranjero? Con Illia, que canceló contratos petroleros y tenía un perfil de austeridad republicana casi puritana. Es un partido que cambia de ideología según sopla el viento. Entiendo por qué se ve así desde afuera. Pero lo que ocurre aquí es fascinante si miramos la capa tectónica completa y no solo los sismos individuales de cada presidencia. A ver. La clave está en entender que el hilo conductor nunca fue una receta económica fija. O sea, no hay un manual de economía radical que diga siempre hay que hacer X. No hay dogma económico. Exacto. El hilo conductor son esos valores fundacionales éticos y de liberalismo social de los que hablamos, pero aplicados a crisis históricas que eran completamente distintas entre sí. O sea, el diagnóstico de lo que la sociedad necesita para ser verdaderamente libre va mutando con las décadas. Totalmente.
Piensa en Irigoyen. Para él, la libertad social significaba abrir las universidades a los hijos de los inmigrantes y tener control estatal sobre un recurso estratégico emergente, como era el petróleo en ese momento. Claro, nacionalizar para independizarse. Sí, pero luego avanzas hasta Frondizi y el diagnóstico era mucho más técnico. Él veía que el liberalismo social era imposible de aplicar en un país subdesarrollado. Si Argentina solo exportaba vacas y trigo y tenía que importar hasta los tractores, siempre iba a ser pobre y económicamente dependiente. Entiendo, no había plata para la justicia social. Tal cual. Por lo tanto, el desarrollismo, que es la inversión masiva en industria pesada, acero, energía, no era una traición a los ideales sociales del partido. Era el mecanismo indispensable para financiarlos. Sin acero no hay riqueza, y sin riqueza, pues, no hay justicia social. Qué interesante verlo así. Y claro, para Ilia, el mecanismo era distinto. Era la protección directa del ciudadano mediante el presupuesto en salud y educación, garantizando que el Estado no estuviera al servicio de los grandes monopolios. Sí, su enfoque era mucho más distributivo y ético en el gasto. Y ni hablar de Alfonsín, ¿no? Donde la urgencia absoluta en los 80s no era fabricar acero, sino algo mucho más básico: el derecho a la vida y la libertad frente al terrorismo de Estado. Exacto. Fíjate cómo el contexto cambia de forma drástica. Las herramientas económicas varían de un presidente a otro, pero el intento de aplicar un motor ético de igualdad y libertad republicana es el denominador común en todos ellos. Bien, ok. Esa es la teoría nacional. Los grandes ideales en los pasillos del poder en Buenos Aires. Pero toda esta tensión, este choque constante entre los ideales de papel y el poder real, no ocurrió en el vacío. Nunca ocurre en el vacío. Si queremos ver cómo se aplicó esto en el mundo real, tenemos que ir al barro. Tenemos que viajar al norte argentino e investigar el laboratorio político de la provincia de Tucumán. Y para entender a Tucumán en el siglo XX, no hay que leer libros de filosofía abstracta. Hay que entender una sola palabra: azúcar. El azúcar lo era absolutamente todo. No estamos hablando simplemente de un sector económico importante. Estamos hablando de una estructura que era, a todos los efectos, sinónimo del territorio. Era la dueña del tablero. Sí. Los grandes ingenios azucareros no solo producían azúcar, operaban casi como feudos modernos. ¡Wow! Determinaban por dónde pasaba el trazado de los ferrocarriles, construían los pueblos a su alrededor, manejaban los ritmos de vida de toda la provincia según la zafra, que es la época de cosecha, y concentraban un poder económico que era monumental. Era un monopolio absoluto de la geografía, de la economía y hasta de la sociedad tucumana. Y justo en ese escenario, la UCR comienza a gobernar. El documento menciona figuras locales muy prominentes como los gobernadores Octaviano Vera, Miguel Mario Campero y Miguel Crito. Así es, los gobernadores de la primera mitad del siglo. Y ellos llegan al poder bajo la misma bandera nacional, la de representar a las mayorías excluidas, que en este caso específico eran las masas de trabajadores del surco, los obreros de los ingenios azucareros, y digamos empiezan a impulsar leyes laborales, reformas sociales, jornadas de trabajo reguladas. Pero, espera, aquí es donde se pone realmente interesante, porque hay algo en la mecánica de esto que no me cuadra en absoluto. A ver, ¿qué es lo que te hace ruido en esa ecuación? Piensa en esto. Si tu base electoral son los obreros explotados por los grandes ingenios, y tu misión histórica es ponerle un freno a la oligarquía, ¿cómo se explica que, al mismo tiempo, las filas de dirigentes de tu propio partido estuvieran repletas de figuras que pertenecían a esas mismas familias empresariales azucareras? Es una contradicción inmensa. Es como si intentara ser el árbitro implacable de un partido de fútbol muy pero muy agresivo. Y dices, bueno, voy a cobrar todas las faltas a favor del equipo más débil. Pero resulta que en tu tiempo libre eres miembro de la junta directiva del equipo más poderoso. Es una analogía genial. ¿Cómo sostienes ese equilibrio sin que el sistema colapse por completo? ¿Cómo financias la provincia cobrándole impuestos a la misma gente con la que te sientas a cenar en el club el fin de semana? Esa tensión que describes es, de hecho, el corazón mismo del laboratorio tucumano. Y para entender el mecanismo de cómo funcionaba, hay que alejar la mirada de esa pureza teórica de la que hablábamos antes y enfocarse en el pragmatismo crudo y duro de gobernar una provincia. O sea, sobrevivir. Exacto.
La paradoja no era necesariamente un defecto moral del partido, era más bien una estrategia de supervivencia institucional. Explícame eso de la estrategia de supervivencia. ¿A qué te refieres? A ver, imagínate que eres uno de estos gobernadores radicales. Tu mandato ideológico, tu promesa, te exige mejorar las condiciones de vida de los trabajadores azucareros. Tienes que construir hospitales, tienes que pavimentar calles, abrir escuelas. Todo eso cuesta muchísimo dinero. Exactamente. ¿Y de dónde sale ese dinero? De los impuestos que genera la industria azucarera. Es tu única fuente real de ingresos a gran escala. Si te enfrentas de manera absoluta, ideológicamente pura, a los dueños de los ingenios y paralizas la producción con huelgas eternas, te quedas sin los recursos para financiar tu programa social. Y toda la provincia entra en una crisis terminal. Claro, matas a la gallina de los huevos de oro, aunque sea una gallina oligarca, digamos. Tal cual. Y por otro lado, si lo miramos sociológicamente, la UCR atraía muchísimo a las clases medias y a los profesionales, médicos, abogados, ingenieros, muchos de los cuales estaban irremediablemente entrelazados con la economía del azúcar. Porque todo giraba en torno a eso. Sí, ya sea como abogados de las empresas, proveedores de maquinaria o incluso siendo dueños de ingenios medianos o fincas cañeras. Entonces, el mecanismo de compromiso funcionaba más o menos así. Se impulsaban leyes laborales que sí mejoraban sustancialmente la vida del obrero, pero se calibraban con mucho cuidado de tal forma que no destruyeran la rentabilidad final del ingenio. Entiendo el juego. O sea, te subo el salario, te doy descanso dominical y te mejoro las condiciones, pero me aseguro de que la zafra, la cosecha, no se detenga nunca. Porque si se detiene, perdemos todos. Exactamente ese era el trato tácito. Y además supongo que usaban los recursos del Estado para construir infraestructura que de alguna manera beneficiaba a ambos bandos. Y esto nos lleva a un concepto del texto que es fundamental, la huella material. Porque las fricciones de esta placa tectónica en Tucumán no dejaron solamente actas legislativas en un archivo. No, para nada. Dejaron cosas muy tangibles. Dejaron montañas de hormigón. Dejaron piedra, agua e instituciones sólidas. Así es, las obras públicas son el testimonio vivo de cómo resolvieron esa ambigüedad constante. Y el documento señala 2 hitos provinciales que son emblemáticos de esta época de la que hablamos: la construcción del dique El Cadillal y la nacionalización de la Universidad Nacional de Tucumán. Analicemos la mecánica detrás de un dique, porque a veces uno piensa que es solo tirar cemento en un río y ya. Es mucho más que eso. Claro. El cadillal significa domar la naturaleza para generar energía hidroeléctrica, evitar inundaciones devastadoras en las ciudades y, crucialmente para esta historia, sistematizar el riego para los campos. Y fíjate cómo una obra así de colosal resuelve la tensión de la que hablábamos hace un minuto. Un sistema de riego predecible y energía barata mejora directamente la productividad agrícola y logística de los propios ingenios azucareros. O sea, el empresariado está feliz. Les bajaste los costos. Exacto, están contentos. Pero al mismo tiempo, el Estado invirtiendo en esa gran obra pública genera miles de empleos directos para obreros. Y la energía nueva que se produce impulsa el desarrollo de otras industrias más pequeñas, diversificando un poco la economía y beneficiando a la clase trabajadora. Todos ganan algo. Es la materialización perfecta del desarrollismo en el territorio. Usar el poder del Estado para crear la infraestructura pesada que el capital privado necesita desesperadamente, pero condicionándolo a un fin de progreso social general. Es literalmente la ideología convertida en turbinas y canales de agua. Increíble. Y luego tenemos el otro gran pilar, que es la nacionalización de la Universidad Nacional de Tucumán, la UNT. Esto también tiene una mecánica política fascinante. Es una jugada maestra. Porque no es que fundaron una universidad desde cero en un descampado, tomaron un proyecto que ya existía a nivel provincial y lograron, políticamente, que el Estado Nacional en Buenos Aires lo absorbiera y, lo más importante, lo financiara. Lo cual es la aplicación súper directa del liberalismo social y de aquel espíritu de la reforma universitaria de Irigoyen. Porque piensa en la mecánica. Al nacionalizarla, le quitas a la universidad la dependencia exclusiva de los vaivenes de la economía azucarera local. Si hay una mala zafra, la universidad no quiebra. Porque aseguras un presupuesto federal fijo, claro. Conocimiento de alto nivel
en todo el norte del país. Empiezas a romper esa idea histórica de que para ser un profesional destacado, sí o sí había que pertenecer a una élite económica y viajar a vivir a Buenos Aires o a Córdoba. Ese hormigón del Cadillal y esas aulas universitarias moldearon todo el siglo XX tucumano. Pero bueno, la historia no se detiene y la placa tectónica de la UQR sigue moviéndose hoy. Si damos un salto inmenso en el tiempo, desde esos años de diques y grandes nacionalizaciones hasta el presente, el panorama institucional que describe el documento es totalmente distinto. Radicalmente distinto. Las reglas del juego cambiaron. Hoy en Tucumán, y a nivel nacional también, el partido opera dentro de un ecosistema de coaliciones. Específicamente, y el texto lo detalla, formando parte de la alianza Juntos por el Cambio. Y en este escenario moderno, fíjate, la bandera que levantan con más fuerza es el debate sobre la transparencia institucional, impulsando proyectos muy específicos como la ley de ficha limpia. Y para quien no esté familiarizado, la iniciativa de ficha limpia es un mecanismo legal muy concreto. Su objetivo es impedir que cualquier persona que tenga condenas confirmadas por la justicia en delitos de corrupción o delitos graves contra la administración pública pueda presentarse como candidato en una elección. ¿Es como un filtro de integridad en la boleta electoral? Exactamente. Un filtro antes de llegar a la urna. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Aquí es donde la cabeza me da vueltas, porque la conexión histórica que hace el texto es asombrosa. Viajemos de nuevo al principio de nuestro análisis, a 1890. A los levantamientos armados. Sí, el partido nace exigiendo el voto secreto para combatir el fraude de la oligarquía. Una oligarquía que robaba las elecciones alterando las urnas a la vista de todos y forzando a los peones. Su gran reclamo original era la transparencia institucional. Que las reglas fueran justas. Exacto. Y hoy, en pleno siglo XXI, con el voto secreto ya hipergarantizado, con campañas digitales, redes sociales, el foco principal sigue siendo la transparencia, pero ahora enfocada en el prontuario de quién puede estar en la boleta, porque el texto sugiere que ficha limpia es la evolución de aquella vieja lucha de las urnas. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la respuesta es que la amenaza a la representación democrática ha mutado. Y por ende, el mecanismo de defensa de las instituciones también debe mutar. A fines del siglo XIX, como dijimos, el obstáculo para la voluntad popular era totalmente físico. Te robaban el voto de la mano. Literalmente. Hoy, el argumento detrás de iniciativas modernas como ficha limpia es que la corrupción sistémica deforma la democracia de una manera que es, digamos, igual de profunda pero más sutil. Si los recursos del Estado se desvían sistemáticamente hacia la corrupción, las condiciones materiales para ejercer la libertad desaparecen. Es el liberalismo social del que hablábamos. Si se roban la plata, no hay para escuelas. Tal cual. Ficha limpia es, en esencia, la versión del siglo XXI de aquel viejo reclamo ético del krausismo. Es la exigencia moderna de que la política no sea un botín para enriquecerse, sino una herramienta moral y de servicio. O sea, el problema original contra el que nacieron sigue ahí, latente. Solo que cambió de forma. Ya no tiene bigote de terrateniente de 1890 que te mira votar. No, ahora tiene forma de licitaciones amañadas y desvío de fondos públicos. Y esto plantea un dilema monumental para la identidad misma del partido hoy. Especialmente, como mencionaste, al formar parte de una coalición contemporánea. Tienen que buscar la forma constante de inyectar ese ADN histórico, esa demanda de ética institucional, dentro de un armado político amplio. Donde conviven con un montón de otras fuerzas. Claro, fuerzas que tienen sus propios orígenes, sus propias prioridades y bases electorales distintas. Entonces, el desafío actual de renovarse no significa inventar ideales nuevos de la nada. Significa encontrar la traducción moderna de los principios que los fundaron hace más de un siglo y hacerlos relevantes para una sociedad que hoy enfrenta crisis económicas y crisis de confianza institucional que son completamente distintas a las del pasado. Totalmente de acuerdo. Entonces, a ver, para recapitular este rompecabezas histórico inmenso que hemos armado hoy, partimos desde la base de la sociedad a finales del siglo XIX, donde una generación entera que estaba harta de mirar el poder desde afuera, forzó, a pura intransigencia y abstención, la creación del voto secreto. Fue el golpe fundacional. Luego vimos cómo esa fuerza tectónica nacional generó a líderes que adaptaron el concepto de liberalismo social a sus respectivas épocas, desde Irigoyen nacionalizando el petróleo, hasta Frondizi apostando todas las fichas por las chimeneas de la industria pesada.
Y llegando a Alfonsín, recuperando las instituciones democráticas tras la noche más oscura de la dictadura. Y cómo todo ese gran arco ideológico, tan perfecto en la teoría, tuvo que ensuciarse los zapatos en la práctica, en el laboratorio de Tucumán. Ah, el azúcar. Vimos ahí la mecánica del pragmatismo puro. Cómo financiaron reformas sociales cobrando impuestos a la todopoderosa industria azucarera, pero cuidando de no destruirla. Y cómo transformaron esa contradicción política en obras que literalmente transformaron la geografía, como vimos con el dique El Cadillal. Hasta aterrizar finalmente en el presente, impulsando filtros de transparencia electoral como la ficha limpia en esta era de coaliciones modernas. Creo que todo este recorrido reafirma muchísimo el valor de analizar la política desde sus mecanismos y no desde el fanatismo ciego. Sin dudas. La historia de este movimiento nos ofrece una especie de espejo. Un espejo donde se refleja toda la complejidad histórica de Argentina. Al estudiarlo con objetividad, vemos la mecánica real del poder. Vemos, por un lado, las grandes conquistas de derechos que moldearon la nación. Pero también vemos los equilibrios incómodos, las contradicciones territoriales y las concesiones pragmáticas que son inevitables a la hora de gobernar. Es que gobernar no es escribir un poema. Exacto. Es un recordatorio excelente de que los procesos históricos carecen de pureza absoluta. Se construyen paso a paso en la fricción constante entre el ideal perfecto que se busca y la realidad material, a veces muy dura, que se tiene a mano. Es la tensión inevitable de la realidad. Y bueno, para ir cerrando este recorrido, hay un concepto que se desprende de toda esta historia y que creo que vale la pena dejar flotando, para quien nos esté escuchando, para que lo piensen mientras manejan o mientras se preparan un café. A ver, ¿cuál es? Pensemos en el origen de todo partido político que nace como una oposición profunda, radical, frente a un sistema que percibe como totalmente injusto. Ok. Su ADN, el combustible que lo mueve, es la resistencia. Es movilizar a la gente en las calles, es exigir a los gritos que se abran las puertas de las instituciones, protestar contra las fallas estructurales. Esa es su identidad fundacional. Nacen para ser los arquitectos de una revolución institucional. Claro, son los que dibujan los planos para construir la infraestructura de una nueva democracia. Exacto. Pero, y aquí está el giro, el mayor triunfo posible para esa fuerza opositora es, irónicamente, lograr su objetivo. Y cuando lo logran, cuando el voto secreto por fin se vuelve ley, cuando las instituciones democráticas se afianzan, cuando pasan finalmente a ocupar la silla del gobierno, el escenario cambia por completo. Se les acaba el rol de rebeldes. Tal cual. Y la gran pregunta que queda flotando es, ¿cómo sobrevive la esencia de un movimiento construido sobre la rebeldía una vez que el sistema que exigieron se convierte en la norma cotidiana? Es una crisis de identidad casi garantizada. Totalmente. ¿Cómo mantienes viva la chispa de ser la fuerza radical cuando ya no estás rompiendo las cerraduras desde afuera en la calle, sino que ahora tienes las llaves del Estado guardadas en el bolsillo? Ese parece ser el desafío político e histórico más complejo de todos. El vértigo absoluto de pasar de ser el arquitecto revolucionario que diseña los planos en la clandestinidad a tener que aprender el oficio metódico, burocrático y a veces muy contradictorio de ser el plomero que simplemente mantiene funcionando la casa todos los días. Es un cambio de rol inevitable. El revolucionario, que tarde o temprano debe aprender a habitar las estructuras de esa misma casa que él ayudó a levantar, enfrentándose al desgaste natural del tiempo, de las goteras y de las tuberías rotas. Con la placa tectónica, como dijimos, siempre moviéndose lentamente bajo los pies. Gracias por sumarse a este análisis tan profundo. Hasta nuestra próxima exploración a fondo.